Bien. Dios les bendiga, Amén. hermanos. Amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos. Vamos a buscar ahí en la Biblia en Gálatas. Vamos a buscar en Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Gálatas 1. Vamos a estar estudiando este libro de Gálatas despacio. Tiene unas enseñanzas muy preciosas ahí que es necesario que las analicemos, que las conservemos. Gálatas 1, versículos 1 al versículo 5 vamos a leer. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. ¿Ya vio cómo dice ahí? No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a continuar en el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente
del que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Está ahí nomás. Padre, gracias te damos, Señor, por el mensaje que trae tu palabra. Dios, por muy sencillo, Señor, o muy profundo, que se anide en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor, y que haga aquello, Señor, para lo cual tú lo has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Va. Dice Pablo, apóstol. Pablo, mis hermanos, Pablo significa pequeño. ¿Qué significa Pablo? Pequeño. Y todo, hermano, viene a coincidir en la humildad de Pablo como apóstol. Ahora, pero apóstol, hermanos, no es cualquiera. Y puede ser cualquiera. O sea, apóstol no es un superhombre. Apóstol no es una persona que no peca. Apóstol no es una persona que lo sabe todo. Apóstol no es una persona que trae una doctrina nueva. Porque él mismo dice, si alguien les trae, si nosotros, o alguien les trae una doctrina diferente, dice sea anatema. Ustedes saben que anatema es eso. Y el apóstol no es una persona, hermanos, que está en un camarín, o está en un trono, o anda en un auto de lujo, una limusina, y que para pasar tienen que apartarse todo el mundo porque va a pasar el apóstol. Pablo no era de esos apóstoles. Hoy hay de esos apóstoles en este tiempo. Aquellos que se las pican, que lo saben todo y que lo que ellos dicen así es, y el que les contradiga está perdido. Entonces Pablo, él está poniéndose como ejemplo. Dice, yo soy pequeño. Pero de los pequeños, Dios saca apóstoles. Sí, amén. Pero fíjese, hermano, apóstol, la palabra apóstol significa, que no se le va a olvidar esto, apóstol significa enviado. Apóstol significa enviado. O sea, alguien le dijo, vaya, vas a ir a hacer esto. Ese es un apóstol, el que hace caso. Al que le dijeron, mira, vas a ir a tal parte y va. Ese es un apóstol. O sea, según la Biblia, según el significado estricto de la palabra, apóstol es enviado. Entonces, no de hombres. O sea, no nació de los hombres. No nació del corazón de los hombres, no nació de la idea de los hombres, no nació del pensamiento de los hombres. Aunque hay apóstoles, entre comillas, que salen de los pensamientos de los hombres. Yo recuerdo que alguien hace varios años me dice, mira, pero que vos sos apóstol Serafín, apóstol. Miren, solamente porque uno predique, solamente porque uno ore por los enfermos, a veces se sanan, a veces se mueren, a veces
a veces no se sanan, cualquier cosa. Eso no quiere decir que uno es apóstol, hermano. Ahorita si a alguien le dicen, usted es apóstol, y empiezan a levantarse, a inflarse, a hincharse, porque se la creen, hermano. Pero ¿por qué se vuelven tan arrogantes los que les llaman apóstoles? ¿Por qué? Porque piensan que un apóstol es un superhombre. Piensan que un apóstol es una persona que no se equivoca. Una persona que si ora por el enfermo, bueno, a ley Dios tiene que sanarlo porque es el apóstol. Entonces, Pablo está diciendo, mire, yo soy apóstol no de hombres, ni por hombres. O sea, a mí no nací de entre los hombres como apóstol, ni fui nombrado por los hombres como apóstol, como enviado. Ahora, si usted va ahora en la televisión, hay miles de videos y miles de hombres que se llaman así, apóstoles. Miles. Apóstol aquí, apóstol allá. Pero miren, bueno, ya vamos a ir despacito viendo realmente cómo se conoce un apóstol. Dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. O sea, que hubieron dos personajes que eligieron a Pablo como un apóstol, como un enviado. Claro, Pablo, hermano, Pablo era una persona, era un hombre que tenía que pasar. Mire, fíjese bien. Pablo está diciendo, a mí quien me escogió para ser apóstol es Jesucristo y es el Padre. O sea, desde antes que Pablo naciera, ya estaba visto por Dios que él iba a ser apóstol de él. Pero para que entendiera y aprendiera todo, hermano mío, lo que pasó, era necesario que creciera 10, 20, 25, 30 años, todo el tiempo, hermano, que anduviera persiguiendo la iglesia, que anduviera enfrentándose a los cristianos, que anduviera deseando mal a los cristianos, que anduviera haciendo todo ello. Pero ¿sabe qué? Era un tipo bien recto. Es un tipo honesto. Cumplía la ley como debería cumplirse. O sea, él no era de aquellas personas, hermanos, que solamente exigían, como los fariseos, que exigían, pero cumplan esto, pero ellos no cumplían nada. No, Pablo sí. Pablo exigía, pero también cumplía. Entonces Pablo, hermanos, él está poniéndose en una situación de humildad. Dice, yo soy apóstol no de hombres ni por hombres. Yo soy apóstol por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo levantó de los muertos. Eso me hace ser apóstol. Entonces, él saluda a la iglesia en Galacia. La iglesia en Galacia era una iglesia, hermanos, que así tenía problemas. La iglesia de los Corintios tenía problemas, pero la iglesia de Galacia era una iglesia que tenía más problemas que saber qué. Y los problemas de esta iglesia eran problemas de cuestiones de costumbres, de cuestión de creer realmente lo correcto. Mire, dice en el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Aquí, hermanos, volvemos a aquel mensaje que dimos hace varios meses, el año pasado, acerca de los sufrimientos del Señor. Dice la Biblia que Él se dio a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. O sea, a Cristo, hermano mío, el gobierno romano, el mismo enemigo, ha de haber pensado, bueno, yo lo maté, yo me la acabé. No, Cristo dice, yo puse mi vida
Yo puse mi vida. Fue voluntariamente que yo puse mi vida. Entonces Él puso su vida. Y dice aquí, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Por nuestros pecados. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué se dio por nuestros pecados? Para librarnos, dice ahí, del presente siglo malo. A ver, oiga, ponga cuidado a esto. Existe un problema hoy de que muchos solamente creemos que Jesucristo murió por nosotros, pero ahí nomás. Pero aquí dice, hermano, que el propósito de que Jesucristo se haya entregado por nosotros fue para librarnos del presente siglo malo. Amén. Vaya, pero ¿qué es? ¿Cómo es que Dios nos libra del presente siglo malo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dice que nos libra del pecado, muere por nuestros pecados, nos salva. Y dice allá en Colosenses, busquen Colosenses, por favor, busquen Colosenses capítulo 1, versículos. Vamos a ver varios versículos. Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 10. Desde el versículo 10. 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia, de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. Oiga bien cómo la expresión que usa. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vea la gran diferencia. A ver, quiero que me pongan mucho cuidado a esto. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes, hermanos míos, cuando sin Cristo, nosotros estamos bajo la potestad de las tinieblas, bajo el dominio de las tinieblas, bajo el dominio de Satanás. Pero viene el Señor, muere por nosotros, y nosotros al creer en Él, dice la palabra, dice que nos ha librado de esa potestad. Pero ¿cuándo? ¿Cómo es que nosotros somos libres, hermano? ¿Cómo es posible que solamente el creer en Jesucristo nos dé a nosotros la libertad de que ya el diablo ya no nos esté controlando? Porque eso es lo que está hablando. Que el enemigo ya no nos controla. ¿Cómo es posible que siendo cristianos, hermanos, mucha gente todavía piensa en que el diablo puede controlar su vida? ¿Cómo es posible, hermanos, que después de que Cristo ha hecho una obra tan grande y tan preciosa, nosotros seguimos siendo controlados por el enemigo? Que lo mismo que sucede en el mundo, hermanos míos, lo mismo nos arrastra. Eso no puede ser así. No puede ser, porque dice que nos ha librado. ¿Y qué es librado, hermano? ¿Qué es librar? Librar es que nosotros estábamos presos, amarrados con grillos espirituales, hermanos míos, sujetados ahí. Y viene Jesucristo con su muerte y su sangre, nos libera. Nos libra a todos. Ahora dice, el diablo ya no tiene potestad sobre ustedes. El enemigo ya no tiene potestad sobre nadie de ustedes. ¿Cómo es posible, hermano, que después de creer en Jesucristo, después de llamarnos, que Dios nos ha dicho que somos hijos de Dios, todavía seguimos creyendo que el diablo tiene algo que ver con nosotros? ¿Cómo es posible?
Es que viene el diablo cómo me tiene. Es que viene el diablo cómo me agarra. Es que viene el diablo todo lo que hace con mi familia. Y usted es hijo de Dios. Sí, soy hija de Dios. Sí, soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero y entonces, pues, ¿cómo es posible que el diablo todavía tenga autoridad? Entonces no es hijo de Dios. Porque si no se cumpliera esa palabra que está aquí, dice que Jesucristo se dio por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Para librarnos. A ver, ¿ya te libró el Señor del presente siglo malo? ¿Sí o no? ¿Ya le libró el Señor del presente siglo malo? Como para que pueda decir, yo soy libre en Jesucristo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo? No tenga miedo. Pero ¿sabe por qué dudamos tanto? Porque tal parece que todavía el diablo tiene control sobre nosotros. Sí, por eso dudamos. Por eso dudamos. Porque pareciera que el diablo hace fiesta con nosotros. Esta pregunta se le puede hacer a cualquiera, a cualquier hijo de Dios alrededor del mundo. Algunos dirán, sí, yo soy libre, el diablo no tiene nada en mí. Pero hay otros que, ¿Qué significa? Yo creo que lo que el Señor quiere es que nosotros estemos seguros. Miren, busque Juan capítulo 14. Busque Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Este es el mejor ejemplo. Este es el mejor ejemplo. Cristo Jesús. Vean, Juan capítulo 14, vamos a leer específicamente el versículo 30. Oiga, qué versículo más poderoso. Oiga, qué versículo más lindo. No hablaré ya mucho con vosotros, dice el Señor a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. ¿Ah? Él nada tiene en usted. Él nada. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por nosotros. Sus pecados ya fueron limpiados, fueron quitados. Ahora el enemigo ya no tiene nada en nosotros. ¿Y sabe qué significa eso? No tiene nada en nosotros, que no tenemos nada de él aquí. Mire, si el enemigo tiene algo, si nosotros tenemos algo de él aquí en nuestra vida, él con todo derecho se va a meter. Con todo el derecho se va a meter. Es que él es, el enemigo es como el dueño primero de una casa. Y dice él, bueno, y le da chance a usted que alquile todo, pero que le deje aquel cuartito que está al final, que se lo deje a él. Eso significa que él va a tener autoridad de meterse hasta aquel cuartito y pasar en medio de la sala, en medio de todo, y meterse hasta allá. Quiere decir que esa casa completamente no es suya. Él quiere meterse de cualquier manera.
Entonces, ¿qué es lo que significa? Que tenemos que cerrar cualquier hendidura, cualquier grieta, cualquier puerta que el enemigo que antes teníamos, cerrarla completamente para que él ya no tenga entrada. Cristo dijo esto, mire. Cristo dijo esto. Dijo, ahorita ya no voy a hablar mucho con ustedes. Mire, les digo, miren. Mire, por eso es que a mí me emociona saber que el enemigo no conoce todo y no oye todo. No conoce todo y no oye todo y no puede ver todo. Está bien limitado. Jesús estaba con sus discípulos. Él les estaba hablando del Espíritu Santo. Le está hablando del Espíritu Santo y de repente el Señor se para, se detiene de hablar y les dice, miren, ya no voy a hablar mucho con ustedes, les digo, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Guardó silencio. Ya no voy a hablar mucho. Claro, si más adelantito, hermano mío, más adelantito venía el enemigo a través de Judas. Y mire el Señor en el capítulo 12 de Juan, versículo 31. 12:31. Esto es lo precioso, hermanos, de la obra de Jesucristo. Este es lo precioso de la obra que el Señor, cuando el Señor dice, y en Gálatas 1, dice que Él nos ha librado del presente siglo malo. Dice 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Echado. Echado. No iba a ser sacado así de la mano, con cortesía, con educación. No, fue echado. Echado fuera. Ahora, hermano, mire, si volvemos a Gálatas, vamos a Gálatas en nuestro estudio. En Gálatas dice, en el 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente. Esa palabra siglo significa mundo. Del presente mundo malo. ¿Por qué es malo, hermano? ¿Por qué es malo el mundo? Porque dice Efesios capítulo 2, dice Colosenses capítulo 1, que ahí se mueve la potestad del aire. La potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire se mueve en el mundo. Ahí se mueve el reino. Oye, quiero que me entienda esto. El reino donde nosotros estamos es otra cosa. No tiene nada que ver con el mundo. Allá Él se mueve. Allá Él manda. Allá Él hace lo que quiere con su gente. Pero aquí, en el reino de Dios, aquí el rey es Jesucristo. Aquí no es el enemigo. Ahora, nosotros tenemos que creer de que nuestra vida es diferente aquí adentro, hermano. No es posible que el mundo nos contamine a nosotros de pensamientos, de pecado, de costumbre, todo lo que el mundo tira. El mundo está tirando muchas cosas continuamente al cristiano, a la iglesia. Pero es cosa de uno, hermano, si uno quiere agarrar aquello que le están tirando. ¿Cuántas veces no han dicho, no, hombre, sí, aquí es lo mismo, aquí es lo mismo, aquí es igual? Aquí no se distingue el cristiano con el no cristiano. Aquí todos son iguales. Además, y empiezan a sacarle todos los errores, todas las cosas, a decepcionar nuestra mente, a minar nuestra mente. ¿Y para qué vas a la iglesia? ¿Y para qué vas? A que te regañe ese señor que se para ahí.
¿Y para qué vas a ir? ¿Para qué vas a ir? ¿Ah? Si querés orar, ora en tu casa. Si querés cantar, canta en tu casa. Vaya a ver si cantan en la casa. No cantan. No cantan. Hay gente, hay hijos de Dios, hermano, hay cristianos que solo cantan himnos en la iglesia. Así entre la semana, solo canciones vulgares, hermano. Solo suciedades. Bachata, perreo, reggaetón, ranchera. Solo basura. Solo basura. Y el domingo están en la iglesia queriendo impresionar a Dios, hermano, con un par de himnos que cantan ahí, hermano, y un par de lágrimas que sacan. Y después termina y dicen, va, ya estuvo. Hoy ya voy, ya voy, que si me muero me voy. ¿Qué es eso? El Señor nos ha llamado para librarnos de este siglo, pero tenemos que creer nosotros que ya lo hizo. Tenemos que creer nosotros que ya nos libró, que ya somos libres, que ya no somos esclavos, hermanos. Que ya no somos esclavos, que aquello ya pasó, que el diablo no tiene nada en nosotros, que el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. ¿Cuántos creen eso, hermano? Tenemos que creerlo todos para que el enemigo no esté. Y si bombardea, dice la Biblia que debemos tener, hermano, toda la armadura de Dios en nosotros. Y dice que el yelmo para que rebote cualquier cosa, la coraza de justicia, cuando el enemigo diga, mira todo lo que has hecho, mira el pecado que has cometido, mira todo lo que hablaste, todo lo que hiciste. Para eso es la coraza, porque la coraza de justicia nos dice a nosotros que nosotros fuimos declarados justos por Dios, hermano mío. No por ninguna persona de este mundo, no, por Dios, hermano. ¿Y qué más queremos? ¿Qué más queremos? Ante la gente usted nunca va a quedar bien. Aunque usted cambie su forma de ser, aunque usted cambie su vida, aunque usted ya no sea la persona de antes, la gente siempre va a tener aquello de cómo fue usted. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. No lo que la gente dice que soy. Así es. Y eso grábeselo en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a presentar muchas veces diciendo, no hombre, si vos no sos nada, no, si vos sos acá, si vos allá. Usted párese fuerte con su voz y dígale, yo soy lo que Dios dice que soy. Ese soy yo. Mire, ¿qué falta hace que nosotros hablemos? Que digamos lo que somos nosotros en Jesucristo. ¿Qué falta hace, hermano mío, que los cristianos de una vez tomen su lugar? Tomen el lugar que Cristo les ha dado. Es necesario. Es necesario. Y de donde usted se pare, no se mueva. No se mueva, no se mueva, no se mueva. El diablo va a empezar así como hizo con aquel cuento de los cerditos, empezar a soplar y a soplar y a soplar el lobo, soplar y soplar y soplar y soplar, hermano mío, para que la casa cayera. Pues así hace el enemigo. Sopla y sopla, manda tormenta tras tormenta, esto y lo otro, esto y lo otro. Pero usted, como está parado sobre la roca, usted no puede moverse. Usted no puede moverse. Porque para que usted se mueva, esa roca tiene que ser débil. Esa roca tiene que ser de aquellas rocas que medio golpe ya se rompen. Cristo no es así. Su fe no tiene que... Esa roca es Cristo. Esa roca es el lugar donde usted se ha posesionado. Y esa roca es su fe. Su fe. El enemigo ataca nuestra fe.
ataca nuestra fe y empieza a atacar y atacar y atacar, pero usted se mantiene firme sobre esa roca, usted no va a caer. Esté donde usted esté viviendo, en el país que usted esté, donde Dios le haya permitido nacer, usted no va a caer. Porque el Dios de todo el mundo, que está en todo el mundo, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Póngase de pie.